de responder. ¿Alguna vez se ha preguntado qué es obedecer a Dios? ¿Se lo ha preguntado? Y obedecer a Dios podemos darle una respuesta muy sencilla, pero tal vez hasta un poco compleja. ¿Cuál? Sería lo que Dios diga, como Él lo diga y cuando Él lo diga. Eso sería obedecer al Señor. Estar atento a cuando Él diga lo que quiere para nuestra vida, como Él quiera decirlo y cuando Él lo quiera decir. Hay veces que no ha tomado decisiones pensando, pero Señor, necesito que me des una respuesta. Y por falta de esperar, va y actúa. ¿Y qué es lo que le pasa? Bueno, usted sabe lo que le pasa. Dios siempre quiere que entendamos que la obediencia siempre es la mejor senda, ¿o no? La mejor senda para transitar y caminar será la obediencia a Dios. Nos involucramos muchas veces en nuestro ámbito laboral o la gente que tenemos alrededor, nos involucramos en ello y a veces sentimos en el corazón, no vayas por ahí. Pero por una cuestión de que, bueno, estamos en medio de todo un tumulto, a veces hacemos omiso a esa voluntad y así nos va. Y no digo que muchas veces hayan consecuencias malas, pero uno en el corazón se siente triste, porque sabe que tenía que hacer algo diferente y no obedeció a la voz en nuestro interior. Dios, dice la palabra del Señor, en las Escrituras nos enseña de que Dios ha dejado establecido sus leyes en nuestros corazones. Es bueno poder conocer la palabra, es bueno leerla, es importante tener que practicarla y tener que comprenderla y estudiarla. Para eso el ministerio, por ejemplo, pone una academia de obreros. Usted en la academia de obreros ve más de 4.500 textos de la palabra. Y ahí comprende un montón de cosas a través de las distintas enseñanzas y materias que hay en la academia. Entonces es tan importante que nosotros podamos comprender la palabra, pero si fuera de que no hay estudios, o si fuera que usted no puede estudiar la palabra, siempre habrá una ley escrita en la tabla de su corazón que le va a indicar lo bueno y lo malo. Siempre. No hay forma de escaparse de ello. Por eso es importante que nosotros podamos comprender lo que la palabra del Señor dice. Porque hay muchos que se basan en que, bueno, pero si yo me esfuerzo, yo trabajo, yo le proveo a mi casa, yo soy una persona que me levanto temprano, que sacrifico mi vida para dar. Pero si tú no eres obediente, de nada servirá. Dice las Escrituras en Primera de Samuel, capítulo 15, verso 22. Dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcas la palabra de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. En la academia enseñamos una materia que se llama la milla extra. Y Dios nos da indicios y nos indica de que es importante que te esfuerces y que siempre des el máximo de tus fuerzas y hagas algo más extra. Pero eso extra nunca reemplazará la obediencia. La obediencia es más importante para Dios que cualquier sacrificio que hagamos. Yo me puedo esforzar y sacrificarme todo lo que sea, pero si soy un desobediente, Dios me mirará de lejos. Porque para Él es más importante la obediencia, el obedecer, que el mucho sacrificio. Amén. Así que Dios nos bendiga ricamente. Nos podemos preguntar, ¿qué requisitos entonces necesitaríamos para ser obedientes? ¿Qué se ha puesto a pensar? Bueno, pero ¿cómo yo soy obediente? Cuando usted le manifiesta a sus hijos las formas de conducirse en la vida, lo que espera es que Él responda.
¿Y cuántas veces a usted no le ha dicho su hijo, pero por qué tengo que hacerlo o no? Usted le dice, no, tenés que hacer esto porque a vos te... Pero ¿por qué lo tengo que hacer? Y yo me pregunto, quizás usted también, ¿y qué necesito saber para ser obediente a Dios? Bueno, lo primero que pienso y pensamos de que es importante entender es esto. Número uno, lo primero que debo entender es que Dios es soberano y rey del universo. Dios es soberano y Él es rey del universo. No hay otro mayor que Él. No hay quien tenga mayor autoridad que Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Escritura, Salmo 103, verso 19. Jehová estableció los cielos, en los cielos su trono. ¿Dónde estableció Dios su trono? En los cielos. Y su reino domina sobre todo. Debemos de entender de que Dios es soberano, que no hay otro como Él. Y lo que Él determina y lo que Él decide está por encima de todas las cosas. Hay veces que la gente cree de que porque no le cree a Dios, tiene más poder alguna otra cosa, alguna otra fuerza. Que en el cosmos se puede manejar de una u otra forma, o hay una potencia y un poder que hace que se muevan todas las cosas. Pero los que conocemos a Dios sabemos que puede ser que haya una potencia y haya un poder y haya una magnitud que maneja ciertas cosas. Pero ese que le da poder a esa magnitud se llama el Dios de los ejércitos, Jehová nuestro Dios, quien nos ha dado la salvación y la vida eterna para entender de que Él es un Dios soberano. Aleluya. Él es un Dios que todo lo puede, que no hay otro como Él. Charlábamos, esta mañana le contaba a los hermanos de que entramos en el mes del famoso Halloween y que vamos a tener distintas cosas a nivel mundial, pero que singularmente se va a producir en la provincia de San Luis algo que la verdad que vamos a tener que orar mucho por la provincia y por todos los movimientos que se generan para que no entren en controversia con la voluntad del Señor. Porque queremos un pueblo bendecido o no. Queremos provincias que puedan conocer la voluntad de Dios o no. Entonces, para que eso suceda debemos de comprender y aprender a caminar en obediencia. Podamos caminar en obediencia delante de la presencia del Señor. Amén. Podamos orar por nuestros hermanos para que ellos no sufran distintas circunstancias y situaciones duras, pero sobre todas las cosas podamos entender de que Dios siempre maneja todo. Hay un diablo, dice la Biblia, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dice la Biblia que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Wow, y uno dice entonces, pero no entiendo. Claro, eso es lo que dice la Escritura, pero cuando habla de la palabra, cuando dice en las Escrituras mundo, no se refiere al globo terráqueo, sino que se refiere a la palabra atavío, que la palabra atavío en el original significa sistema u orden que se da. Por eso la misma palabra atavío, la misma palabra mundo, es la palabra que se utiliza para cosmos. De la palabra cosmos deriva cosmético. Y la palabra cosmético indica lo que le da el orden y el rostro a las mujeres. ¿Qué usa la mujer para cuando se quiere ver bonita y adornada? Cosmético. Es un orden que se da y que se genera. Entonces, cuando dice la Biblia que el mundo entero está bajo el poder del maligno, no está hablando del sistema del globo terráqueo. Está hablando del sistema que maneja este mundo. Pero por encima de ese sistema y por encima de toda la maldad que hay del diablo, dice la Biblia que aunque la maldad crece en gran manera, la gracia sobrepuja el mal, porque mayor es nuestro Dios que está con nosotros que el diablo que está en el mundo. ¿Cuántos lo creen a eso? ¿Cuántos creen que Dios está con nosotros? Y si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
aprendemos que Dios está sobre todas las cosas. Él es soberano. Nadie podrá hacerte frente cuando Dios dice que vas a ir en esa dirección y no importa lo que haya, por ti va a suceder. Si Dios te dio una orden, hazlo, cúmplelo, sé obediente. Primero, que debemos entender que Él es Dios soberano y Rey del universo. Segundo requisito, podemos decir, es que debemos tener fe. Debemos creer a lo que Dios nos dice. Debemos creer en lo que Dios nos está indicando. Tener fe. Hebreos capítulo 11, verso 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, ¿cómo soy obediente a Dios? Y creyendo en lo que Él me está diciendo, creyendo en lo que Él me está hablando, creyendo que yo cuando me acerco a Él, Él me escucha. Pregunto, ¿cuántos se acercan a Dios o oran en su casa y después piensan, pucha, vaya a saber si me escuchó? Terrible. Pero a muchos nos ha pasado y a muchos le pasa hoy día. Es que yo no sé, pastor, si Dios me escucha. No, usted tranquilo. Les contaba a los hermanos que he estado ministrando a un joven, 30 años, está saliendo de las drogas. Pero una de las cosas que yo le dije a él, no esperes algo muy extraordinario cuando orés. Cuando vos sintás esos deseos de volver atrás y de volver a consumir y de sentate aunque sea en tu cama, no necesitas grandes cosas, sentate y ahí clamá y ahí hablá y ahí decirle, Dios ayúdame porque no puedo solo. ¿Qué crees que Dios va a hacer? Dios va a producir en tu corazón un querer como un hacer por su buena voluntad. Porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Porque cuando obedecemos a su voluntad, caminamos en obediencia, la bendición viene sobre nuestra vida. Entonces nosotros tenemos que creerle a Dios de que debemos acercarnos a Él. El no creer en Dios también es fe. Enseñamos en la academia en la materia de la fe. Y es tan larga y tan rica que la hemos dividido en dos, fe 1 y fe 2, así le llamamos. Pero dentro de esa materia siempre enseñamos, el que dice yo no creo, tiene fe. Porque las escrituras dicen que Dios nos ha dado una medida de fe a todos. Que no hay nadie que no tenga una medida de fe. Entonces yo tengo fe para creer o tengo fe para no creer. ¿Cuántos no creen? ¿Cuántos creen en la palabra del Señor? Quiere decir que tú tienes fe. Y si tú tienes fe, es un requisito importantísimo para obedecerle al Señor. Aleluya. Entonces, si tú en esta mañana sabes y reconoces que Dios es soberano y tienes fe en Él, caminas en obediencia. Pero hay una tercera importante requisito, podemos decir, para obedecer al Señor. Es que tienes que tener valentía. No se trata de esa valentía de envalentonarse ante una situación y ¿qué es lo que te pasa? No se trata de eso. Se trata de la valentía que produce en nuestro corazón creerle a la voluntad de Dios. La Biblia dice en Josué capítulo 1 verso 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. ¿Por qué se creen que a la edad, bueno, no la voy a decir, pero a la edad avanzada de nuestros amados apóstoles, hoy están emprendiendo un viaje que no debería haber sido en esta época, capaz que tendría que haber sido 20 años antes? Pero no importa, cuando uno conoce la voluntad de Dios y sabe que debe ser obediente, ellos creen y son valientes y se esfuerzan, porque donde ellos van, Jehová está a su lado y abrirá puertas que ni imaginamos todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Porque hay que ser valiente. Si tú quieres caminar en obediencia, tendrás que ser valiente. Yo nunca me canso de decirle a mis hijos, amonestarlos
y decirles, hay uno de ellos que está de novio, los otros no, y la otra menos, y menos va a estar de novia. Que lo vea después por internet, así me escucha. Tiene prohibido. Así que más vale que sea obediente. Pero ¿qué amonestamos a nuestros hijos? Yo le digo a mis hijos, no significa porque vos hagas muchas cosas y muchos sacrificios y trabajes mucho en la obra y trabajes mucho en tu trabajo, que Dios te va a bendecir porque hagas un montón de cosas. No, si te estás equivocando, Dios no va a bendecir esa equivocación. Te va a perdonar y si te arrepentís, Dios te va a traer gracia y misericordia de tu vida. Pero tienes que entender que en el momento que desobedeces, abres una puerta. Y cuando desobedeces, abres una puerta. Y si tú no quieres ver puertas de maldición y puertas que se abren con desgracia sobre tu vida, es mejor que hoy que estamos aquí reunidos nos arrepintamos y, como dijimos en hebreo, que nos acerquemos al Señor confiadamente, porque Él trae gracia y misericordia para los que se arrepienten y es el galardonador de los que le buscan. Entonces tenemos que ser obedientes, y para ser obedientes hay que ser valientes. Diga conmigo, soy valiente. ¡Epa! Vamos, dígalo. Diga, soy valiente. Claro que usted es un valiente porque está en este lugar escuchando la palabra para obedecerle y para que creer que de aquí en adelante sus decisiones estarán garantizadas por obedecer al Señor. ¿O no? Hay que ser valiente. Número 4. Hay que saber esperar en el Señor. Hay que aprender a esperar en Él. Hay que saber de que Dios tiene su momento, su cronos y su kairos. Él le da la oportunidad a todo el mundo de vivir bajo un cronos, un tiempo bajo el cronómetro o el reloj normal. Pero Dios se maneja no por el cronos, sino se maneja por el kairos, que es un tiempo específico y especial de Dios. A Dios no se le va el tiempo. Dios no se equivoca porque aparentemente no llegó a tiempo y justo al momento que necesitábamos. Decía yo esta mañana, me he encontrado con hermanos que me dicen, sí, pastor, pero ¿hasta cuándo voy a estar esperando? Y les contaba lo que David dijo, que él aprendió a tener paciencia esperando al Señor. Pacientemente esperé en Jehová, dice la Escritura. Pero cuando David lo dijo y lo contó y escribió el Salmo, no lo hizo estando en el palacio, sentado en el trono con aire acondicionado, que le batían palmas para estar fresquito y teniendo todo a su alrededor a mano. No, él lo dijo estando en un pozo, estando en el lodo cenagoso, estando en la mayor desesperación de su vida por lo que estaba viviendo. Pero en esa condición él clamó y dijo, pacientemente esperaré en el Señor. Y tú tienes que aprender a esperar, a tener tiempo. Dice el Salmo 27, verso 14, aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón, sí, espera en Jehová. ¿A dónde tienes que esperar? En Él. ¿Qué haces cuando llegas a hacer un trámite urgente y cuando te encuentras y llegas tienes una cola de 2 cuadras? ¡Ay, Dios! ¿Dónde está la paciencia que no la encuentro? Se desespera, pero no. Nosotros que caminamos en obediencia, tú tendrás que esperar y tendrás que saber esperar en el Señor. Si solo vemos permanentemente el reloj, nos desesperamos. Les contaba a los hermanos que le estaba predicando a un muchacho que vende herramientas y maquinarias y me dice, no te contesté, discúlpame porque estuve 3 días internado en el hospital. Le digo, ¿qué te pasó? Me dice, caí con una arritmia en el corazón y muy acelerado y mucha falta de oxígeno y de repente me empezaron a hacer estudio y me dejaron internado 3 días. ¿Pero por qué? ¿Qué te pasó? Estrés, me dice. Me diagnosticaron que estaba totalmente estresado, pasado de vuelta.
Le digo, pero tenés que bajar un cambio entonces. Sí, me dice, mi esposa me dice que no puedo contestar mensaje o vender todos los días hasta el fin de semana y esto y lo otro. Le digo, ¿y no vas a una iglesia a tener una carga espiritual, algo que te anime a seguir adelante? Y me dice, hace muchos años iba, pero ahora no tengo tiempo. Ah, ¿no tenés tiempo?, le digo. ¿Y los 3 días que te comiste en el hospital? ¿Tenías tiempo para contestar mensajes? ¿Tenías tiempo para tener todo lo que tenías que atender? ¿Tenías tiempo para desesperarte si lograbas o no lograbas el objetivo? Y no. Te das cuenta que no es una cuestión de decir, no, es que no tengo tiempo. No, todos tenemos tiempo. Y todos debemos de hacernos el tiempo para buscar a Dios. Para poder tomarnos un momento de leer las Escrituras. Un momento de poder orar al Señor. Hace un tiempo les contaba de que cuando a mí me encontró ese momento difícil que todos decimos, ya no tengo tiempo, o cuando me siento a leer me duermo, o cuando me siento a orar me duermo y me despierto y estoy entumecido porque me quedé dormido, a todos nos ha pasado eso. Encontré la forma y la manera de leer las Escrituras. ¿Cómo? Escuchándola. Me la grabé en un teléfono. Hoy día es mucho más fácil. Uno descarga una aplicación y tiene la Biblia en audio. Entonces no podemos decir, no, pastor, es que no tengo tiempo de leer las Escrituras. No, todos tenemos tiempo. Y si usted no quiere vivir en una desobediencia y no quiere entrar en una desesperación, hágase el tiempo. Hágase el tiempo para leer, hágase el tiempo para orar, hágase el tiempo para venir a la iglesia. Yo le decía a este chico, no, entonces vas a tener que hacerte el tiempo. Porque si vos no te haces el tiempo te va a ganar. Y nosotros como cristianos creemos que los tiempos están en las manos de Dios, aleluya, y que Él maneja nuestros tiempos. Si nos apresuramos a tomar decisiones financieras, amorosas, ministeriales, así a la alocada, después vienen las consecuencias. Por eso es que tenemos que tomarnos el tiempo de saber esperar en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Número 5. Debemos aprender a escuchar a Dios. ¿Cuántos quieren vivir en obediencia? Entonces tenemos que aprender a escuchar a Dios. Ah, pastor, qué fácil que la hace. ¿Y cómo sé escuchar a Dios? Y no es muy difícil. Porque cuando tú estás dispuesto a escucharle, Dios está dispuesto a hablarte. Ahora, si tú no estás dispuesto a escucharle al Señor, bueno, evidentemente no vas a escuchar la voz de Dios. Pero todo aquel que esté dispuesto a escuchar a Dios, va a escuchar su palabra. Va a sentir cómo Dios le habla y cómo Dios le indica. Mi amado hermano, usted no me puede... Perdón que se lo diga, pero me voy a tener más el atrevimiento porque para eso nos dejaron encargar. Pero usted no me puede postear un texto hermoso de las Escrituras y luego postearme una canción que habla de lo peor que puede haber en esta tierra. ¿Qué palabra, qué voz es la que está escuchando? O después no me puede decir, usted está siendo ministrado por los pastores, por los apóstoles, por el ministerio, y luego puede concurrir o mirar cualquier cosa en las redes sociales. No, porque evidentemente o está haciendo una cosa o está haciendo otra. Entonces, para pasarlo en claro, dice la Escritura, Marcos capítulo 4, verso 24, el Señor dijo, mirá lo que oís. Hay que ver a las palabras, ¿se le puede ver? Claro que sí. Dice, mirá lo que oís, porque con la medida con que medís os serás medido, y aún se te añadirá a vosotros lo que oís. Porque el que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿Cuántas veces usted dijo, pero cómo me puede pasar esto? Si vuelvo a repetir eso, hago hincapié en esto. Si yo me esfuerzo, trabajo, hago esto, hago aquello, y por un lado y por el otro, y de repente se me va todo como agua entre las manos. Eso es por falta de obediencia a la palabra. Porque Dios te está diciendo, no hagas esto, y lo haces.
Entonces, amados hermanos, después nos lamentamos y el dicho que hay en el ministerio es este: ¿usted qué prefiere? ¿Un consejo o un consuelo? ¿Qué prefiere? Un consejo, ¿no? Y entonces, ¿por qué después viene a buscar un consuelo? Se cansa nuestro apóstol de traer un mensaje, una palabra, a través de darnos a nosotros que podamos expandir y podamos predicar un mensaje de parte del Señor. Y luego en la semana, ¿qué hacemos? Entonces tenemos que aprender a escuchar al Señor. Dios quiere hablarte, pero tú tienes que estar dispuesto a escucharle. A veces a través de muchos sacrificios. A veces no es fácil. Yo no digo de que siempre es fácil, pero siempre va a ser garantido lo que Dios nos dice. ¿A quién escuchas? Porque si tú le preguntas a alguien, a tu compañero, a tu amigo, a tu compañero de trabajo, a tu familiar, che, ¿qué puedo hacer en esto? Vas a escuchar vas a poder escuchar distintas opiniones, ¿o no? Usted le pregunta a alguien, che, ¿qué harías en esta ocasión? ¿Qué te va a decir? Una opinión de lo que él piensa. Pero la diferencia de escuchar a Dios y obedecerle no es que Dios te da una opinión. Dios te da una instrucción y te da una forma de vivir que te va a traer excelencia a tu vida. Es la gran diferencia, amén. Ahí se nota la gran diferencia. Por eso tenemos que aprender, número 6, para terminando, que tenemos que saber que la dirección de Dios a veces quizás no la entendemos, pero la obedecemos. ¿Cómo se entiende esto? La Biblia dice en Génesis capítulo 12, verso 2, dice verso 1, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Le da una instrucción nada más. Pero sin embargo el Señor hace de que verdaderamente entienda a Abraham que no va a dónde va, pero le crea la palabra del Señor. Dios nos bendiga ricamente en esta mañana. Que podamos nosotros ser hombres y mujeres que nos direcciona la obediencia. La obediencia es la que te tiene que direccionar, no las cosas que pasan alrededor de tu vida. Él está para bendecir nuestra vida y nos quiere sacar de un momento y de un lugar que quizás estás equivocado, pero que hoy reconoces que Dios es soberano, que hoy activas tu fe delante de Él, que hoy le dices al Señor, yo voy a ser obediente y te voy a saber escuchar, y que sobre todas las cosas voy a creer en lo que tú me mandas hacer de aquí en adelante. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Dios te bendiga ricamente y quiero que le des un fuerte aplauso al Señor con todo tu corazón. Amén. ¿Cuántos quieren más?